sentencia T-624 de 1995 se relata la historia de Adriana Granados Vázquez. Ella era una estudiante de 11 grado del colegio Lisa Meitner que quería seguir la carrera de oficial de infantería de marina. En este momento, la única escuela que ofrecía esta carrera era la Escuela Naval Almirante Padilla, por lo que ella se acercó a la Dirección de Reclutamiento Naval en Santa Fe de Bogotá en su momento con el objeto de inscribirse a esta carrera. Allí le informaron que no se admitían mujeres en esta carrera y en consecuencia le fue negada la inscripción por el solo hecho de ser mujer. Es por esto que se estima que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, específicamente los consagrados en el artículo 13, 16, 26, 45 y 67 de la Carta Política. Primero ella interpuso una tutela en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, en donde en sentencia del 7 de julio del 95 la Sala de Decisión Civil le concedió la tutela y le ordenó a la Dirección de Reclutamiento de la Escuela Naval Almirante Padilla disponer de las medidas necesarias para restablecer su derecho y dejarla participar en el proceso de incorporación a este cuerpo armado. En este mismo fallo, además, se le ordenó al establecimiento que en el futuro se abstuviera de vedar la participación de la mujer en la oposición de méritos para acceder a la Armada Nacional. Dijo este tribunal que el artículo 13 y el artículo 43 de la Constitución Política proscriben toda clase de distinción entre las personas por razones de sexo. Y además, especialmente la última norma enunciada, declara expresamente que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Es por esto que el tribunal le otorgó plena credibilidad al accionante en el sentido de que la única causa del rechazo fue su condición de mujer. Después, la Dirección de Reclutamiento Naval impugnó la sentencia y en un fallo del 14 de agosto de 1995, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo constitucional que se le había concedido al accionante. Allí, la Dirección de Reclutamiento Naval aseguró que el decreto 1211 de 1990, el cual reformó el Estatuto de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, contempla la posibilidad de que tanto mujeres como hombres que tengan los requisitos de ley puedan acceder a las Fuerzas Armadas sin ninguna clase de segregación sexual ni de ninguna otra índole. Además, aseguró que el principio de igualdad no es absoluto porque, según ellos, nunca nos encontraremos ante dos elementos iguales. La Corte Suprema de Justicia consideró que el impugnador tenía razón en cuanto a su juicio. La solicitud de la tutela estaba destinada al fracaso porque decían que no se configuró ninguna conducta discriminatoria por parte de la Armada, ni tampoco se atacaron de ninguna manera los derechos fundamentales del accionante. Además, la justificación aludida en el fallo era que los cadetes femeninos no cuentan con las condiciones físicas o el recurso humano o la infraestructura para ejercer la actividad que cumple un oficial naval. Por esto, el caso llegó a la Corte Constitucional, donde la Corte consideró varios elementos. Entre ellos está el principio de igualdad. Para la Corte Constitucional, la igualdad constituye un fundamento insustituible del ordenamiento jurídico que se deriva de la dignidad humana, porque resulta de reconocer que todas las personas, en cuanto son personas, no presentan entre sí diferencias sustanciales. Todas, en su esencia humana, son iguales y merecen la misma consideración, con independencia de la diversidad que pueda surgir entre ellas por motivos accidentales, como lo pueden ser la raza, el sexo, el color, las creencias religiosas, la nacionalidad, etc. También se habla del tratamiento diferenciado, que es el trato diferente para fenómenos también diversos, pero que este tiene que fundarse en motivos razonables que justifiquen esta diferencia. Esto con el objetivo de no eliminar de plano la igualdad por una apreciación exagerada de las características distintas que no sean suficientes
para enervar la siempre preponderante equiparación entre seres sustancialmente iguales. Esto como lo hizo la Corte Suprema de Justicia cuando dijo que nunca nos encontraríamos con dos seres exactamente iguales, entonces que pues no se puede aplicar la igualdad. Además, la Corte Constitucional dice que las divergencias de trato para fenómenos desiguales siempre tienen que ser proporcionales con la desigualdad misma sobre la cual recaen. Esto lo que persigue es lograr un equilibrio entre las personas frente a la ley y frente a las autoridades. También se habla de la igualdad de oportunidades, en donde se dice que sin desconocer las reales e inmodificables condiciones de desequilibrio fáctico, social o económico en las cuales pues, se encuentran ciertos sujetos dentro de la sociedad, las autoridades tienen que comportarse objetiva e imparcialmente en lo que respecta a las condiciones y requisitos que puedan fijar, pero además tienen que otorgar las mismas posibilidades a todos aquellos que tienen una determinada aspiración. Allí el derecho a la igualdad como que vuelve a traerse a colación y se dice que la enunciación de los motivos de discriminación no son taxativas. Es decir, primero se desecha el sexo como factor único que pueda determinar la exclusión absoluta y anticipada de las oportunidades. Pero además de todo, tiene que ser entendido en términos razonables. Esto pues para no caer en la exageración y no excluir de plano la creación de establecimientos docentes específicamente para mujeres o para hombres. Es decir, no se trata de decir que entonces todas las instituciones educativas tienen que ser forzosamente mixtas, sino de garantizar que exista la circunstancia de pertenecer a uno de los dos sexos sin que esto pueda implicar que uno no pueda ejercer cierta carrera o pues educarse. Allí la Corte Constitucional ahonda un poco más en el tema de los establecimientos únicos educativos que hacen esta discriminación de sexo y se dice que hay cabida para instituciones solamente masculinas o solamente femeninas, pero tiene que existir la posibilidad de acudir a otros centros educativos en los cuales puedan ser admitidos para acceder a los diferentes niveles académicos. Lo que resulta inadmisible en este caso es la consagración de esa exclusividad, tratándose de establecimientos únicos para ciertas carreras y que en estos establecimientos no acepten uno u otro género, sexo. Es por esto que se configuraría como un monopolio de la educación y pues esto no tiene cabida. Además de todo, se habla de la libertad de escoger profesión u oficio relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, porque se dice que cuando sin ninguna justificación razonable se le frustra el acceso del aspirante a acceder a ciertos niveles de formación, pues se están vulnerando estos dos derechos. Al negar de plano el acceso de mujeres a ser preparadas como cadetes de la escuela naval, estos han violado los derechos de la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la espontánea escogencia de su profesión u oficio, y por esta razón la Corte Constitucional decide dejar en firme el primer fallo, el del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, y amparar al accionante. Este caso es un caso de violencia basada en género porque se discrimina a Adriana Granados en razón de su género. Es un acto perjudicial perpetrado en contra de una persona, de Adriana, sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y a mujeres. Esto específicamente en ese argumento que dio la Corte Suprema de Justicia en su momento, en que las mujeres no teníamos la suficiente capacidad física de ejercer cierto rol. Además de todo, se relaciona con la Ley 1252 de 2008, porque por esta ley se dictan normas de sensibilización, de prevención y de sanción en contra de las formas de la violencia contra la mujer, pero también de la discriminación contra las mujeres, como es este caso. Y además, en el artículo 6 de la ley se habla de los principios, entre ellos el principio de igualdad real y efectiva, en donde se habla de cómo le corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los diferentes servicios y el cumplimiento real de sus derechos.